Bueno, como ustedes saben, estamos en la segunda sesión que vamos a hacer bajo esta modalidad. La primera la hicimos hace aproximadamente unos 2 meses, un poco menos de 2 meses, la hizo Alfonso Capurro en aquel momento, y la idea es repetir hoy para nuestros clientes y amigos esta actividad que permite actualizar nuestra visión y nuestras perspectivas para la economía internacional y para la economía de Uruguay en particular. Es una modalidad no la más cómoda de todas, siempre la posibilidad de verse e interactuar, aunque sea con las miradas, es muy útil para quien expone, pero bueno, es lo que los tiempos actuales nos obligan, así que lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos a parte de nuestro equipo que está conectado y que por lo tanto lo que va a hacer es reunir las preguntas que ustedes vayan teniendo, que les agradecemos que lo hagan por chat, y después el equipo va a sintetizarlas y va a tratar de ponerlas en una sola, digamos, en un grupo más reducido de preguntas, de manera tal de ordenarlas las que puedan eventualmente repetirse. Y con mucho gusto trataremos de responder todas ellas. Lo que voy a hacer ahora es compartir la presentación con ustedes. Voy a compartir pantalla de manera tal que podamos ir siguiendo y visualizando el discurso que voy a desplegar. La duración de mi intervención debería ocupar entre 35 y 40 minutos, espero que no se me vaya más de eso. Hay varias cosas que compartir con ustedes, y básicamente va a estar centrado en el análisis de los principales efectos sobre la economía uruguaya de la crisis derivada del COVID-19. Voy a compartir la pantalla ya mismo para que espero que la estén visualizando en este momento. Le pido que si no fuera así, bueno, Gabriela o Germán, alguno del equipo, me lo advierta por WhatsApp, así que lo corregiré. Pero creo que sí que estamos compartiendo pantalla. Así que sin más, la idea es hacer esta presentación, que le dimos este título un poco rimbombante, que básicamente alude a la imagen de Taleb, de que en muchas disciplinas, y en particular en la economía, hay cisnes negros, esto es, los eventos que nadie suele anticipar y que por lo tanto son disruptivos, y que hacen que las profesiones que se dedican a la predicción a veces tengan este tipo de sustos asociados a una situación inesperada. Por lo tanto, lo que le dimos el título es porque nos parecía atractivo decir que esto se trata no de un cisne, sino de algo mucho más feo que un cisne, porque se trata de algo grave. Y sin lugar a dudas se trata, como lo hemos repetido en varias ocasiones, del accidente económico más profundo desde hace muchos años, en particular de la Gran Depresión. La idea es que reflexionemos sobre ello, sobre las consecuencias del 2020 y sobre las consecuencias para el 2021 y los efectos para el 2021. Para eso voy a recorrer estos dos puntos. En primer lugar, vamos a hablar de la perspectiva de la economía internacional, tratando de fijar cuáles son las principales ideas sobre Uruguay. Y en segundo lugar, vamos a hablar de Uruguay. Yo tenía previsto un capítulo para Argentina y Brasil, pero en aras del tiempo y en aras de no extenderme mucho, lo voy a saltear, pero con mucho gusto, si hubiera preguntas sobre Argentina y Brasil, por favor les ruego que las hagan y nosotros las vamos a responder en la medida de lo posible. Entonces, empecemos rápidamente sobre la mirada internacional. Algo que seguramente habrán escuchado decir no solamente a nosotros, sino a varios colegas, es tener una idea de caracterización de este shock. ¿Por qué es importante caracterizar este shock? Porque en general las políticas macroeconómicas o las políticas económicas tienen instrumentales o herramientas para poder actuar sobre fenómenos más o menos conocidos, entre los cuales los shocks de demanda suelen ser frecuentes, y algunos shocks de oferta también son conocidos, pero se trata de un shock de oferta bastante particular. En primer lugar, estamos asistiendo a un shock de oferta inicialmente, desplegado esencialmente por las medidas de lockdown, las medidas de distanciamiento social que provocan afectación de sectores enteros de la actividad. Ese tipo de medidas básicamente lo que hacen inicialmente es generar problemas de producción o afectaciones de la cadena de producción y del empleo, por supuesto, en esas actividades, típicamente el sector turismo, el sector comercio, el sector de aeronáutico. Algunas cadenas logísticas están severamente afectadas, obviamente el sector retail. A partir de ese fenómeno hay una disrupción de las cadenas de suministros y
potencialmente de pagos, en la medida que algunas de los ciclos de intercambio de mercancías se ven afectados por el cierre o por digamos, la imposibilidad de algunos comercios o actividades de funcionar, y eso genera problemas de pagos y por lo tanto problemas entre los proveedores. Y eso trae asociado problemas de liquidez que eventualmente se pueden convertir en problemas de solvencia. O sea que en realidad lo que es inédito es que, a diferencia de otros shocks de oferta que hemos transitado en la historia del sistema capitalista, como por ejemplo la crisis petrolera de los años 70, este es un shock de oferta provocado por una decisión de política que está jalonada por decisiones de tipo sanitario, que provocan esta contracción de la actividad severa, en principio transitoria. Pero en la medida que este fenómeno provoca una fuerte incertidumbre, porque está asociado a variables que están fuera del mundo de los negocios y que generan, y que de alguna manera las propias autoridades responsables de conducir el proceso sanitario manifiestan estar navegando en aguas desconocidas y por tanto no le pueden poner fechas de duración, porque todo depende de cuán colapsado esté el sistema sanitario de cada uno de los países. Rápidamente lo que provoca esa incertidumbre es una reducción del retorno esperado del capital y sobre todo una afectación de los ingresos de los hogares derivados del aumento de la tasa de desempleo y de las personas que se ven privadas de su actividad económica normal. Por lo tanto, ese shock de oferta rápidamente se convierte en un shock, se amplifica a través de un shock de demanda, vía típicamente contracción del consumo, contracción de la inversión, lo cual termina provocando un evento agudo. Por lo tanto, esta es la naturaleza del fenómeno que estamos manejando, e insisto que es inédito por la magnitud de sectores que comprende, por la sincronización de países a los cuales estas mismas medidas se están tomando de manera simultánea, todo lo cual provoca un evento difícil de simular, o difícil de poder introducir en un modelo predictivo como el que solemos hacer los economistas para poder evaluar la actividad futura. Estamos seguros, sí, ante un fenómeno transitorio. En el peor de los casos habrá que esperar que un tratamiento retroviral o una vacuna eventualmente puedan despejar estas medidas tan extremas como las que hemos visto en las últimas semanas, pero claramente estamos ante un evento profundo por la generalización y por la magnitud del cierre de actividades que ha tenido lugar. En ese contexto, las políticas económicas han estado básicamente dirigidas a evitar que este shock de oferta se vuelva permanente o que tenga efectos permanentes sobre el empleo o sobre el capital humano, mejor dicho, y sobre la inversión. Y por otro lado, tratar de que el shock de demanda sea lo más atemperado posible. Esas medidas han estado esencialmente orientadas a atacar estos 4 tipos de objetivos, o 4 tipos de mecanismos de contribución a la economía. En primer lugar, inyectar liquidez al sistema financiero, de manera tal que el sistema financiero pueda canalizar recursos. En segundo lugar, estimular el crédito, de manera tal de que en este momento tan sensible el sector real de la economía no se quede sin acceso a crédito que le permita subsistir o estirar en el tiempo su situación de estrés. En tercer lugar, un estímulo fiscal al empleo, de manera tal de que la afectación de la demanda agregada sea la menor posible, y a su vez intentar darle algún tipo de alivio al sistema productivo, por ejemplo, típicamente con extensiones de plazos para el pago de algunos tributos o de algunas tarifas que son gestionadas habitualmente por el Estado. Y finalmente, lo que es bastante obvio es fortalecer los sistemas de protección social en aquellos países en los que lo hay, de manera tal de proteger a la población vulnerable. Pero la idea es que casi todos los países han desplegado medidas que están asociadas sobre esto. Voy a volver sobre esto cuando hablemos de Uruguay. Y lo que es importante que retengamos es que casi todos los gobernantes en el mundo, sobre todo el mundo industrializado, hablan de que estamos en una economía en modo de guerra. Esto es, que son medidas de una excepcionalidad y de una magnitud que probablemente no hagan pensar en otra cosa, en la importancia de desplegar estas medidas con el propósito de evitar que este shock se vuelva más permanente. Miramos un segundo cuáles son el tipo de medidas que han estado sobre la mesa. Del lado monetario, típicamente rebajas de tasa de interés, como ven en el cuadro de la izquierda, en distintos lugares, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Reino Unido, en Nueva Zelanda. Sin embargo, lo que tenemos que retener, que ya lo sabemos por todas las veces que hemos discutido esto en nuestras sesiones anteriores, los niveles de tasas de interés de referencia que partíamos en la mayoría de las economías industrializadas eran muy bajos porque veníamos todavía de un mundo
digamos, de intento de estímulos para promover el crédito y para desestimular el ahorro, como consecuencia de la última crisis, la crisis del 2008, la crisis del subprime, que provocó estas políticas monetarias súper expansivas a nivel global que todavía no habían terminado de ser desarmadas. Por lo tanto, parte del problema que tienen las políticas monetarias es que al partir de niveles de tasas relativamente bajos, su potencia o su capacidad de contribución a la demanda agregada con rebajas es relativamente limitada. Y por eso hemos estado asistiendo a cosas que ya habíamos visto de manera intensa durante otras crisis, en particular en la subprime, con expansiones importantes de la hoja de balance, esto es, con bancos centrales comprando activos en particular de los fiscos o del gobierno, de manera tal de provocar un aumento del precio de esos activos, típicamente un treasury, de manera tal de que el rendimiento sea más bajo, de modo de desestimular el ahorro y estimular la solicitud de crédito, digamos, ¿no? O de estimular la fluidez en el sistema financiero. Lo que ven en el gráfico de la derecha es la expansión de la hoja de balance de la Fed, que como ven, es muy intensa, incluso bastante más intensa que la que hemos visto o la que vimos durante la crisis del 2008, la crisis del subprime. A su vez, lo que hemos estado observando a nivel global es el Estado o los gobiernos proveyendo recursos para que la fluidez hacia el sector real de la economía no se interrumpiera, programas en Estados Unidos de apoyo a las pymes, tanto del gobierno federal como de los estados, lo mismo ocurriendo en Australia y en varios lugares de Europa continental. Ahí ven simplemente algunos de los otros instrumentos que han sido desplegados, fondos de garantía estatales que pretenden promover un mejor apalancamiento del crédito, esto es permitirle a las entidades financieras incurrir en niveles de riesgo relativamente más altos de los habituales, precisamente porque el apalancamiento de esos créditos otorgados con mayor nivel de riesgo viene dado por recursos públicos. Y ahí ven la magnitud de estos fondos de garantía estatales que han estado siendo desplegados en distintos lugares. En Francia, 14% del PIB, en el Reino Unido, 15% del PIB, en Italia, el 25% del PIB. Ha habido otras medidas de naturaleza más fiscal, que son muy amplias y muy variadas en todo el mundo. Ahí simplemente listadas algunos ejemplos. No me voy a detener mucho en ello, pero destaco simplemente el caso de Dinamarca, que también está presente en Holanda, donde el Estado ha decidido asumir el pago de nóminas salariales. En el caso de Dinamarca, hasta el 75% de la nómina salarial de una empresa puede ser absorbida por el Estado, puede ser paga por el Estado, en tanto la empresa forme parte de uno de los sectores afectados por las medidas de lockdown, y al mismo tiempo se compromete a esa compañía a no despedir trabajadores mientras esta situación persista. El paquete fiscal de Estados Unidos, ustedes lo ven allí, que es muy variado y bastante amplio. Estamos hablando de un paquete fiscal de orden del 10% del PIB, que está distribuido en esos rubros que están planteados allí. O sea que no solamente medidas monetarias, sino que medidas de contribución directa y de gasto público directo y de renuncia tributaria son medidas que han sido puestas sobre la mesa, todo lo cual, como veremos enseguida, tiene consecuencias sobre las situaciones fiscales. Acá lo que ven en el cuadro de abajo es lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional hace unos días. Si ustedes se fijan, el Fondo Monetario está planteando sobre el lado derecho de ese cuadro un deterioro significativo del resultado fiscal primario de las economías avanzadas, incluso pensando que en promedio las economías avanzadas van a tener un déficit fiscal este año del orden del 9.4% de su PIB, viniendo de niveles de menos 1,6 el año pasado, ¿no? Ese fenómeno también se replica en las emergentes de ingresos medios, en países de bajos ingresos, pero claramente con menor intensidad, porque la capacidad que tienen los países emergentes de hacer expansiones fiscales es menor, entre otras cosas por sus restricciones de financiamiento. Pero a su vez, en la parte izquierda de ese gráfico, lo que ustedes ven también, de ese cuadro, perdón, ustedes ven también el impacto que, sobre todo en las economías avanzadas, estas medidas fiscales van a tener sobre la deuda. Y me importa que retengamos esta idea porque vamos a asistir a un mundo mucho más endeudado de lo que estábamos acostumbrados a ver, incluso en países donde los niveles de endeudamiento eran altos. En los gráficos de arriba me importa señalar, sobre todo en el gráfico de la izquierda, la magnitud de la expansión fiscal que estamos cuantificando, de acuerdo a lo que el fondo provee, que está en línea punteada en ese gráfico, en comparación a lo que han sido los años recientes, o por lo menos lo que han sido los últimos 60 años de situaciones fiscales. O dicho en otras palabras, lo que el Fondo Monetario nos está diciendo respecto a los desvíos fiscales que vamos a experimentar en economías avanzadas, solamente
es comparable con niveles de déficit fiscales asimilables a los periodos de guerras, el periodo de los años 10, entre el 18 entre el 14 y el 18, y en los años principios de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos hablando de un fenómeno de expansión fiscal muy extraordinaria, que en el gráfico de la derecha lo observan también para esas tres mismas economías, con niveles comparativamente significativos respecto de lo que fue la expansión fiscal desplegada en la crisis del subprime. O sea que lo que me importa que tengamos, vayamos reteniendo es que vamos a un escenario de deterioro fiscal generalizado, no solamente en los países emergentes, sino también en las economías avanzadas, y eso es lo que ha llevado a que economistas prestigiosos como Kenneth Rogoff o Carmen Reinhardt estén señalando que a partir del segundo semestre de este año y posiblemente a lo largo de todo el año que viene, asistamos a reestructuras masivas de deuda pública y eventualmente episodios de default más o menos extendidos. Todo lo cual nos va dejando un problema, que ya iremos viendo cómo se resuelve, que es una afectación del sistema financiero global. O sea, si hubiera reestructuras masivas de deudas soberanas, los acreedores de esas deudas, típicamente fondos de pensiones, fondos de inversión, incluso bancos, podrían verse severamente afectados porque sus activos perderían valor o simplemente no serían repagos en los plazos establecidos. O sea que uno de los riesgos que queda alojado aquí y pendiente para el año que viene es una eventual crisis de naturaleza financiera producto de este fenómeno severo de desvío fiscal. Mientras eso ocurre a nivel global, típicamente sobre los emergentes está ocurriendo un proceso de flight to quality con restricciones de financiamiento. Ese flight to quality provoca salidas de capital o menos flujo de capital para países como los nuestros, lo cual cuando son salidas de capital lo que provocan es cambio de portafolio de los agentes que están posicionados en la moneda local y huyen hacia una moneda más segura, en el área nuestra, en los países latinoamericanos típicamente el dólar, todo lo cual provoca depreciaciones intensas de las monedas, y ahí en el gráfico de la derecha ustedes ven una corrección significativa, una depreciación significativa de las monedas emergentes a nivel global en torno al 6% desde que este fenómeno tuvo lugar. Pero al mismo tiempo, y en paralelo, lo que estamos asistiendo es aumentos de los riesgos países, de las primas de riesgo pagas por los países emergentes, porque esencialmente el nivel de riesgo es superior, y en particular para los emergentes, y por supuesto también reducciones o correcciones a la baja de las calificaciones de las deudas soberanas y en algunos casos de los sistemas financieros en casi todos los lugares del mundo, en particular en países latinoamericanos. Y por supuesto, esa salida de capitales es posible cuantificarla. De hecho, estimaciones recientes atribuyen a que la salida de capitales en países como los nuestros han tenido lugar aproximadamente con un 0,4% del PIB global de los emergentes, una contracción significativamente mayor de capitales de la que ya experimentamos en la crisis del subprime. O sea que en realidad a lo que estamos yendo de manera clara es hacia un mundo con mucho más restricción al financiamiento para el mundo emergente, lo cual le va a dar a las IFIs, a las instituciones financieras internacionales, un rol protagónico mayor. O sea, vamos a volver a situaciones asimilables a las de los años 80 y 90, donde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF, más recientemente, van a tener una capacidad de influencia sobre la provisión de financiamiento, pero también sobre el rol de la orientación de nuestras políticas generales, como consecuencia de que van a convertirse progresivamente en financiadores importantes de nuestros problemas fiscales. A su vez, en los países emergentes estamos asistiendo todos a una afectación severa de los precios de exportación, a medida que somos casi todos exportadores de productos no diferenciados, donde el impacto más claro y más inmediato ha sido sobre el petróleo, con esta contracción extraordinaria del precio del petróleo de las últimas semanas, donde incluso los recortes que la OPEP ha producido no logran compensar la caída de la demanda, y habiendo provocado este fenómeno extraño que seguramente ustedes habrán observado, donde las transacciones futuras operadas allá por la semana del 20 de marzo tenían valores negativos, lo que quiere decir que los estoqueadores o las compañías petroleras estaban pagando a sus clientes para que se llevaran el petróleo o se llevaran los derivados de sus puntos de almacenamiento, entre otras cosas porque
habían quedado sobrepasados su capacidad de estoqueamiento. Y como ustedes saben, en la industria petrolera, interrumpir la producción es algo muy costoso por los elevados costos fijos que tiene y por las restricciones que tiene tanto los procesos de refinamiento como los procesos extractivos que tienen interrumpir los procesos. Es muy costoso hacerlo. Por tanto, para muchas de estas compañías, en el corto plazo era más conveniente pagar porque se llevaran el petróleo excedente o el excedente de combustibles que interrumpir la producción. Y eso estuvo muy claro y esa es la razón por la cual los energéticos son los que han estado con una contracción más significativa, mientras que los metálicos, si bien la intensidad de su caída es mayor que la de los alimentos, como lo muestra el gráfico, parte de niveles relativamente superiores. Pero en cualquier caso, todos los emergentes estamos asistiendo a caídas generalizadas de los precios como consecuencia de la contracción de la demanda y todavía tenemos fuerte incertidumbre sobre el proceso de recuperación. Es bastante lógico esperar que los alimentos tengan una caída proporcionalmente menor, porque en realidad la elasticidad precio y la elasticidad de ingreso de estos productos es menor que la de los energéticos y metálicos, donde son más sensibles a los fenómenos, de este tipo de interrupción abrupta. Tratemos de empezar a mirar un poco, para ir cerrando esta parte internacional, un poco hacia adelante, digamos, ¿no? Esto es, bueno, muy bien, estamos ante un shock que tiene todas estas características, estos son los efectos que han tenido sobre los países avanzados y sobre los emergentes, pero estamos en este shock, estamos diciendo que es transitorio, pero ¿cuánto tiempo puede durar? Y para eso tenemos que especular un poco sobre algunos países que van un poco adelante de nosotros, en el sentido que la crisis sanitaria empezó antes. Lo primero para eso es tratar de mirar dónde está concentrado hoy el fenómeno, y me parece importante mirar lo que dice el gráfico de la izquierda. Si ustedes se fijan hoy, estamos lejos de poder decir si las cifras chinas son creíbles, que esa es otra discusión sobre la cual no voy a ingresar ahora. Estamos lejos de poder decir que el fenómeno de la crisis está concentrado en el Asia, digamos. Más bien, la evolución de la pandemia hoy está mucho más concentrada en puntos alejados del Asia, y particularmente cuando ustedes ven allí la evolución de los casos totales respecto a China, se darán cuenta que lo de China es casi un juego de niños y que además China empezó a normalizar o inició un lento retorno a la normalización a partir de los primeros días de abril, incluso cuando levantó las restricciones a los desplazamientos provenientes y hacia la ciudad de Wuhan, donde todo esto se inició. No obstante ello, no obstante que el caso chino contrasta con lo que ha estado ocurriendo en otros lugares del mundo, China ya no está ni siquiera entre los 6 primeros lugares de los países entre los países con más niveles de contagiados, la afectación del PIB de China, como nos muestra el gráfico de la derecha, fue significativa. Fíjense que en el primer trimestre del año la economía china se contrajo 6,8%, y tengamos presente que la última contracción trimestral interanual que había tenido la economía de China había sido en el año 1976. O sea, estamos hablando de un periodo de casi medio siglo en el cual no teníamos un efecto de estas características sobre la economía china. Cuando uno mira los indicadores de alta frecuencia, esto es que nos permiten calibrar mejor la intensidad del fenómeno con una frecuencia mucho más acotada que la de una mirada trimestral, que es lo que muestra el gráfico rojo, lo que uno encuentra es que el fenómeno de contracción o de afectación de la actividad se inició en el mes de enero, aparentemente habría alcanzado un valle entre febrero y marzo, y insinúa una levísima señal de recuperación a lo largo de abril. Esto es lo que nos debe, pero igual en cualquier caso, como ustedes ven en el gráfico, estamos lejos de volver a los niveles normales o a los niveles positivos, que lo que indicaría es la superación del problema, porque el índice todavía se ubica lejos del nivel 100, que es a donde tiene que estar para poder responder que estamos en una situación de normalidad. En cualquier caso, lo que ilustra este gráfico es que siendo China el primer país donde se inició el proceso, y siendo China el que aparentemente ha tenido una evolución positiva en términos de los casos y de contención de la expansión del fenómeno sanitario, al menos la duración de este evento ha tenido lugar durante 4 meses. O sea, yo lo que les pediría es que razonaran de que no hay ninguna razón para pensar que la duración del shock sobre la economía
en ningún país va a tener una duración menor a la de 4 meses, ¿no? Y eso nos da una idea de, si nos ponemos a pensar nosotros a partir de marzo, hasta cuándo esto podría extenderse, ¿no? Si es que pudiéramos hacer una transacción simétrica, cosa que es bien discutible, pero en cualquier caso es una idea de duración del fenómeno que jalona todo esto, que insisto, son las medidas de distanciamiento social que están derivadas del control del proceso de tipo sanitario. Cuando uno va al nuevo epicentro de la pandemia, que hoy es Estados Unidos, por la expansión de los casos de contracción, es importante mirar la afectación de la economía norteamericana en perspectiva, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros formamos parte del área de influencia más relevante que para Estados Unidos, o mejor dicho, nosotros dependemos como latinoamericanos bastante de la performance de la economía norteamericana, ya sea directa o indirectamente, ya sea por el canal real, algunos países, y por el canal financiero, la mayoría de todos nosotros. Cuando miran el gráfico de la izquierda, lo que ven es que la contracción en el primer trimestre del año de la actividad fue de 4,8%. Si ustedes se fijan en celeste, en las barras que están en el gráfico de la izquierda, estamos hablando de una contracción históricamente elevada en un trimestre. Fíjense que las barras no registran caídas de ese calibre con frecuencia. Es importante tener presente que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo alcanzaron esa forma en las últimas semanas, lo cual esa tasa de desempleo que está en el gráfico de la izquierda del 4,1 se va a ver sensiblemente incrementada durante las próximas semanas, cuando alguno de estos subsidios, cuando cuando la estadística oficial empieza a reflejar con más claridad lo que está ocurriendo a nivel del mercado laboral y que la estadística de subsidios nos permite anticipar. Pero me importa sobre todo que miremos lo que dice abajo el cuadrito, donde una prestigiosa entidad estadística como es la Reserva Federal de San Luis, en palabras de su presidente, dijo hace unas semanas de que la tasa de desempleo en el segundo trimestre podría alcanzar 30% de la población económicamente activa. Entonces los invito a mirar el gráfico de la izquierda, en azul, no hay ningún registro prácticamente, no hay ningún registro del año 48 a la fecha que haya llegado siquiera a la mitad de lo que el presidente de la Reserva Federal de San Luis piensa que puede ocurrir en materia de desempleo. O sea, estamos hablando de algo realmente importante en materia de mercado laboral en Estados Unidos. Y también cuando uno mira a JP Morgan, la banca de inversión, hacer su pronóstico de actividad sobre el segundo trimestre del año, con una contracción esperada de 14%. También cuando uno mira las barras celestes del gráfico de la izquierda, uno observa que no hay ninguna observación en la historia del 48 a la fecha de Estados Unidos que alcance una contracción de esta significación. O sea que de lo que estamos hablando en el caso norteamericano es de algo realmente significativo y eso nos debe poner en perspectiva hacia un escenario complejo en los próximos meses. En ese contexto, lo que hemos estado asistiendo es a la actualización de perspectiva del Fondo Monetario Internacional. Lo que ustedes ven, esta es la perspectiva que el fondo tenía antes de que la crisis del COVID-19 estallara. El fondo preveía una expansión de la economía global del 3,3 en 2020 y del 3,4 en 2021. Esta es la mirada que el fondo tiene hoy a nivel global, una contracción del 3% de la economía global para el año 2020, con una recuperación relativamente rápida el año que viene e intensa de 5,8, pero en cualquier caso, una contracción de la actividad de 3% de la economía global es un evento muy agudo porque estamos hablando no de un país o de un grupo de países, sino que estamos hablando del conjunto de la economía. El fondo tiene escenarios alternativos, que son los que están escritos a la derecha. Uno podría ser con un brote más largo en 2020 y por lo tanto la contracción podría ser mayor y la recuperación del año que viene menos intensa. O un escenario alternativo podría ser un nuevo brote en 2021 con una contracción digamos, similar en 2020, pero con una recuperación mucho menos intensa el año que viene. Y un tercer escenario es una combinación de los dos anteriores, o sea, esto es una contracción severa este año con una continuidad de escenario contractivo el año que viene. En cualquier caso, el escenario más probable es el de -3 este año, con 5,8 para el año que viene, que lo que nos da es un escenario digamos, de recesión global, que es el que está teniendo lugar en este primer semestre del año 2020, donde las perspectivas para la segunda mitad del año, en principio, la mayoría de los analistas las visualizan como algo mejores.
Y finalmente, esta es la mirada del fondo abierta por regiones del mundo, donde claramente Europa es quien lideraría la contracción. El fondo visualiza una caída del 7,5% de la euroárea para este año, seguida de Estados Unidos con una contracción de 5,9% para este año, seguida de Latinoamérica y el Caribe con una contracción promedio del 5,2%, y solamente, como ven en el gráfico en el extremo derecho, los países emergentes del Asia estarían en condiciones de evitar una contracción anual de su producto durante este año, lo cual en algún sentido tiene una fuerte explicación por una recuperación asumida importante para China durante la segunda mitad del 2020. O sea que, en síntesis, para poder hablar rápidamente sobre Uruguay, eh, me parece importante fijar estas ideas, que como está dicho en el título, estamos hablando más que de ideas de premisas, digamos, ¿no? Como ustedes comprenderán, y como les dije al principio, la singularidad de este fenómeno y la dificultad para poder simular estadísticamente un fenómeno económico de estas características, porque no tiene precedentes que haya decisiones deliberadas de los gobiernos de cerrar sectores de actividad enteros, hace que es muy importante en este tipo de análisis que estamos haciendo ahora el juicio del analista. O sea, muchas de las cosas que estamos diciendo y que vamos ahora a decir sobre Uruguay tienen mucho que ver con la cantidad de información que procesamos y que establecemos como un juicio de valor. No necesariamente surgen, como habitualmente solemos hacer cuando las situaciones son normales, de un análisis de un modelo cuantitativo que uno puede, por supuesto, que intervenir con variables que hacen que el juicio analista juegue, pero que en realidad finalmente siguen un patrón histórico. Acá todo lo que estamos haciendo es básicamente asentado en el juicio analista en base a información que tenemos. Por lo tanto, es muy importante ser explícitos sobre cuáles son nuestras premisas para el análisis económico de Uruguay. Y estas son esencialmente 4 premisas que son cruciales. En primer lugar, estamos ante un shock de oferta extraordinariamente profundo, pero transitorio. En ningún caso estamos pensando, y ni casi ningún analista a nivel global está considerando, de que aquí hay un escenario de durabilidad extraordinariamente prolongado, sino que estamos asistiendo a un escenario que es transitorio, y lo que en todo caso tenemos dudas es a qué le llamamos transitorio. Estamos hablando de un fenómeno de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses. Esas son las discusiones que hoy hay sobre la mesa, pero en ningún caso es un fenómeno que se va a extender en el tiempo de manera prolongada, porque al final del día esto va a depender de la aparición de herramientas para combatir el fenómeno de origen de todo esto, que es la transmisión y la afectación severa de la salud de las personas asociadas al COVID-19. Lo segundo que estamos asumiendo es que las políticas desplegadas a nivel global van a terminar evitando un problema de solvencia sistémica. O sea, estamos asumiendo, y esto es un supuesto fuerte, de que no hay una crisis financiera a la vuelta de la esquina. O sea, no hay detrás de esta crisis, de este fenómeno que está teniendo lugar en 2020, una crisis financiera que afecte a la economía global en 2021. Este es un supuesto fuerte porque esto depende de la duración del fenómeno de lockdown, de los fenómenos de lockdown o de la anormalidad en la que hemos ingresado a la mayoría de las economías. Si el fenómeno fuera duradero, o fuera más duradero de 9 meses, la probabilidad de que ingresáramos en una situación financiera frágil, con consecuencias mucho mayores, aumenta. Pero por ahora, el análisis que estamos asumiendo nosotros es que esto no ocurrirá. La tercera premisa es que el mundo va a atravesar por una recesión de al menos 2 trimestres, o sea que al menos vamos a tener 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad, y eso es lo que está ocurriendo durante este primer semestre del año. Es posible que durante el tercer trimestre empecemos a ingresar a terreno positivo, pero seguro lo que ha ocurrido en el primer trimestre y lo que está ocurriendo en este segundo trimestre son contracciones a nivel global. Y finalmente, que la recuperación que en principio podría tener a partir de la segunda mitad del 2020 va a estar liderada por economías asiáticas, por coincidencia de la mayoría de los analistas, porque es donde el fenómeno se inició antes, donde el fenómeno
sanitario parece, con suerte diversa, pero parece estar relativamente bajo control si no hubiera un brote adicional, lo cual para Uruguay es una buena noticia porque su principal socio comercial, que es China, está ubicado precisamente en esa área y por lo tanto es un elemento relevante para Uruguay. Pero ingresemos rápidamente en el análisis de Uruguay, donde, como está dicho en el título, la clave es el invierno. O sea, eh, para nosotros, si bien es cierto que tuvimos algo más de tiempo para prepararnos para enfrentar el fenómeno de naturaleza sanitaria, eso permitió al gobierno tomar algunas medidas que aparentemente han estado dando lugar a resultados positivos desde el punto de vista sanitario, no nos debemos de perder de vista que junto con los países de Oceanía, Argentina y Chile, probablemente somos de los únicos países que vamos a enfrentar un invierno relativamente asimilable al de las economías del hemisferio norte. O sea, tenemos por delante la circulación de los virus estacionales típicamente en el invierno, lo cual puede generar estrés sobre nuestro sistema sanitario, en adición a lo que ya está ocurriendo con el COVID-19, y en la medida que las medidas de distanciamiento social están jalonadas, como ha sido explicado por el propio gobierno, por la evolución de la capacidad instalada y el uso de la capacidad instalada de nuestro sistema sanitario, tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra a partir de ahora. O sea, dicho en otras palabras, estas mejoras o estas, digamos, mayores liberalidades que el gobierno estaba introduciendo en las últimas semanas para algunas actividades, podrían volver atrás si nuestro sistema sanitario se colapsara producto de la combinación del COVID-19 con la circulación de los virus estacionales que habitualmente aumentan la presión sobre nuestros sistemas de cuidado, de nuestras camas del sistema hospitalario y en particular sobre nuestro sistema de cuidados intensivos e intermedios del sistema de salud. O sea que por eso es que la idea es que la clave es el invierno, y ya lo que estamos queriendo adelantar con esto es que el fenómeno, para poder tener una evaluación seria de esto, tenemos que dejar avanzar el invierno, y eso supone que probablemente hasta bien entrado julio no tengamos una mirada final sobre el fenómeno de naturaleza sanitaria, que es el que, insisto, jalona el resto de las decisiones que afectan a la economía. Eso es parte de la incertidumbre que tenemos por delante. Hasta ahora lo que hemos estado viendo en el caso uruguayo son algunos efectos bastante claros. El primero es el deterioro del sector externo. Nuestras exportaciones por destino, cuando uno las mira en el periodo acumulado de los 4 primeros meses del año con respecto a los 4 primeros meses del año pasado, muestran esas caídas por destinos, caídas de las exportaciones del 35% en el caso chino, 30% en el caso de Brasil, 3% todavía en el caso norteamericano. Pero lo que es importante que miremos es la composición de nuestro comercio exterior, que se ve en esa caja que está ubicada a la izquierda, donde China es la tercera parte de todas nuestras exportaciones y la Unión Europea es casi el 20%, dos lugares que estuvieron afectados severamente en términos de actividad en el primer trimestre del año. Y cuando uno mira la solicitud de exportación de bienes y lo mira por rubros, mira los datos acumulados entre enero y abril respecto de lo que era la evolución del año pasado, uno encuentra caídas importantes en carne bovina y en celulosa, no así en el caso de la soja, por razones fundamentalmente asociadas a precio. O sea que en realidad estamos asistiendo a un golpe externo que es bastante obvio por la contracción de la demanda global, a pesar de lo cual el efecto sobre nuestro término de intercambio todavía es moderado, como lo muestra el gráfico de allí, porque la contracción del precio del petróleo ha sido mucho más intensa que la contracción de los precios de exportación de bienes. O sea, los precios de los rubros que exportamos han caído, pero menos que proporcionalmente de nuestro principal rubro de importación, a pesar de que todavía no hemos podido materializar esta mejora del precio del petróleo, producto de que todavía las compras de nuestro stock que estamos utilizando en este momento, que además es sobreabundante dada la demanda baja que hemos tenido de combustibles en estos últimos 2 meses, fueron compradas cuando todavía el precio del petróleo no era tan bajo, producto de que fueron valoradas en aquel momento como precios relativamente razonables. O sea, todavía esa mejora del término de intercambio no está internalizada en la economía, aunque si el precio del petróleo permaneciera en niveles no muy distintos a los actuales, es posible que tengamos mejora del término de intercambio por capitalizar en los próximos meses. O sea que, pero el primer efecto es un deterioro del sector externo producto de la contracción de la demanda, que habrá que ver por qué duración tiene. El segundo, que ustedes comprenderán y que es importante para nuestro análisis económico, es una mejora relativa de la competitividad.
El gráfico de la derecha muestra la evolución de nuestro tipo de cambio nominal, que permitió una depreciación intensa de la moneda en lo que va del año, producto del fenómeno flight to quality, del cambio de portafolios que ha tenido lugar en casi todos los países emergentes. Esa mejora, esa depreciación de la moneda se ha traducido, como ven en el gráfico de la izquierda, en una mejora de la competitividad bilateral con Estados Unidos. De hecho, como ustedes ven ahí, el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos parece converger a los niveles de equilibrio de ese índice observados entre 1980 y 2018, si es que este fuera un nivel de referencia que valga la pena tomar, pero que es el que siempre usamos. O sea que Uruguay habría empezado a poder corregir sus problemas de competitividad, por lo menos con Estados Unidos, no necesariamente con nuestros competidores u otros mercados destinos, como lo muestra el gráfico de abajo, porque estos países también han estado depreciando intensamente su moneda. Pero en cualquier caso, la depreciación que ya tuvo lugar en términos nominales en Uruguay contribuye a despejar uno de los problemas que teníamos alojados como estructurales de hace como relativamente prolongados durante un tiempo, que era nuestra capacidad de competencia a nivel global. Sin perjuicio de ello, hay que tener en cuenta lo siguiente. En general en Uruguay, una depreciación del tipo de cambio real tiene dos consecuencias, una positiva y una negativa. La positiva es que rápidamente recompone la competitividad del sector transable, como ocurrió en 2002, como ocurrió en 2008-2009, lo que rápidamente permite que, en la medida que la rentabilidad mejora, esos sectores puedan invertir algo más y empiecen a liderar la atracción del conjunto de la economía. Sin embargo, lo que tenemos hoy es que, si bien es cierto que la competitividad puede haber mejorado como consecuencia de este fenómeno de corrección cambiaria, es muy posible que algunos negocios no se puedan materializar, o muchos negocios no se puedan materializar, porque o bien la demanda del país de destino está ralentizada o está simplemente cerrada, o bien las cadenas de suministro globales están funcionando de manera imperfecta. O sea, dicho en otras palabras, el típico mecanismo de depreciación de nuestra moneda que recompone rentabilidad y que rápidamente lo que hace es mejorar las perspectivas del sector transable, que es el motor de largo plazo de la economía, podría hoy no estar materializándose como consecuencia de que lo que está cerrado o potencialmente cerrado, con dudas de cuándo van a abrirse, son nuestros mercados de destino y o mal funcionamiento de las cadenas de suministro. O sea que el efecto positivo no solamente es lento como habitualmente lo es, sino que en este caso posiblemente sea más lento como a raíz de esto que estoy comentando. Mientras que el efecto negativo, una depreciación del tipo de cambio real, que es la afectación de los ingresos de los hogares en dólares y la afectación de las expectativas de los agentes, no está ocurriendo con toda la rapidez. O sea, dicho en otras palabras, esta depreciación de la moneda lo que rápidamente hizo fue encarecer los bienes de consumo duradero y al mismo tiempo afectar las expectativas de los agentes uruguayos, que saben que cuando la depreciación de la moneda tiene lugar, en general su capacidad de compra se ve afectada, lo cual los hace volverse más preventivos. Con lo cual, el fenómeno, digamos, de depreciación de la moneda, si bien tiene un efecto potencialmente positivo sobre la demanda externa o sobre los sectores que tiran o están asociados a la demanda externa, tiene un efecto negativo sobre la demanda interna que ya se materializó y que ya está ocurriendo. O sea que el shock tiene mucho más de negativo que de positivo cuando uno lo mira por el lado de los precios relativos. Como consecuencia de las medidas de lockdown, es bastante evidente que lo que está ocurriendo es una afectación importante del sector comercio y servicios, sector comercio que explica aproximadamente el 18% del empleo total, y que es aproximadamente el 8% de nuestro PIB, y también está afectando a otros sectores como es el restaurantes y hoteles, o como transporte y almacenamiento, donde se ubican los principales problemas asociados a esta contracción, a estos cierres deliberados. Estamos hablando de que podemos estimar en el orden de las 200.000 personas las que están en la primera línea de fuego como población vulnerable como consecuencia de las medidas de cierre que han tenido lugar a partir del 13 de marzo y por tanto es una afectación severa de la oferta interna. A raíz de eso, estamos estimando un deterioro importante del mercado laboral, un mercado laboral que partía ya de niveles de deterioro significativos, como hemos comentado en nuestras sesiones anteriores. El nivel de desempleo se ubicaba en 10,5% al inicio de todo esto. Nosotros creemos que a lo largo del tercer trimestre el desempleo se puede ubicar levemente por encima del 15%, con algunos momentos
alcanzando niveles superiores al 16-17% de la población económicamente activa. Ya hemos visto una materialización significativa del deterioro del mercado laboral. Ahí ustedes ven en el gráfico de la izquierda lo que son las solicitudes de seguro de desempleo que tuvieron lugar durante marzo y abril, y ahí lo ven en el cuadro de la derecha cómo esto está abierto por distintos sectores, donde claramente el comercio, restaurantes y hoteles lideran estas solicitudes de seguro de desempleo porque son los sectores más directamente afectados. O sea que, además de la afectación de la oferta interna, tenemos un deterioro asegurado del mercado laboral, lo que va a demandar crecientes esfuerzos de la política pública para proteger a la población que se volvió vulnerable, que no era vulnerable antes del inicio de esta crisis, pero que se volvió vulnerable como consecuencia de la afectación de estos sectores de actividad que he mencionado. A su vez, hemos conocido el dato de inflación esta semana, el dato de inflación de abril, que nos dio una variación mensual de 2%, una variación levemente superior a la que nosotros teníamos prevista, que era de 1,7%, y que consolida la inflación en términos de 2 dígitos, de hecho cercana al 11% en la variación interanual entre abril de este año y abril del año pasado. Nosotros estamos viendo, como muestra el gráfico, un aumento de la inflación que va a persistir probablemente hasta septiembre y que va a iniciar un lento proceso de moderación en la segunda mitad del año, pero dependiendo de un conjunto de factores. Pero en cualquier caso, estamos visualizando una inflación de 2 dígitos, lo cual, como ustedes ya habrán visto en la agenda pública, empieza a introducir bastante incertidumbre sobre la negociación salarial que ya empezó. De hecho, la construcción venció su convenio el 30 de abril, perdón, y a partir de ahora hasta el 30 de junio vamos a ver que el 75% de los convenios que estaban vigentes empiezan a vencer. Por lo tanto, estamos ante el dilema de política pública de qué situación se va a desarrollar en relación a los convenios, a los consejos salariales, si se van a ser convocados, si no van a ser convocados, si se va a prolongar por un año la vigencia de los actuales, o directamente el Poder Ejecutivo va a fijar por decreto, por algún mecanismo de acuerdo a nivel del Consejo Superior Salarial, pautas salariales para el conjunto de la economía. Esto es parte del debate de las próximas semanas. Nos imaginamos que el gobierno está precisamente en esto, pero este aumento de la tasa de inflación, que en el caso de lo que observamos en abril está fuertemente explicado por el aumento de tarifas y por la explicación de alimentos y bebidas, que tuvo una incidencia muy relevante en el aumento de la tasa de inflación de este mes. En la medida que la inflación va a aumentar, esto introduce bastante presión sobre la negociación futura y sobre todo sobre la propia tasa de inflación, porque recuerden que hay varios de los convenios vigentes que tienen correctivos automáticos previstos si la inflación supera cierto umbral, en algunos casos son del 12%, en otros casos son un poco inferiores, lo cual introduciría presión sobre la propia negociación salarial de cara al futuro, porque en la medida que haya acuerdos salariales que automáticamente ahora, antes de junio, introducen correctivos automáticos, es posible que lleguemos al mes de junio, julio, cuando la negociación tenga mayor importancia, con reajustes de precios en algunos sectores que pueden trasladar a precios las presiones de costos que derivan de los ajustes automáticos de salarios que estaban previstos en la ronda anterior. Por lo tanto, el escenario de precios, lo que quiere decir con esto, tiene una altísima probabilidad de consolidarse en 2 dígitos y permanecer allí hasta fin de año, como lo muestra el gráfico, donde estamos diciendo que la inflación va a permanecer en todo este periodo de los próximos 6-7 meses en los 2 dígitos. En ese contexto, déjenme, para ir redondeando algunas de las principales ideas, ¿dónde han estado las principales énfasis de la política económica del nuevo gobierno, que recuerden que asumió el 1 de marzo y que se encontró con este problema a pocos días de asumir? ¿Dónde han estado las prioridades hasta ahora? Y yo diría que esencialmente han estado en 3 lugares. En primer lugar es en sostener el sistema de salud. Es claro que todas las medidas que han sido tomadas, de las medidas de cerramiento de actividades, las medidas de distanciamiento social, han estado dirigidas a proteger la capacidad de respuesta y darle tiempo al sistema de salud para prepararse, para tener capacidad de respuesta ante un brote de la enfermedad más sustantivo. Afortunadamente, como lo muestra el gráfico de allí,
la evolución de la enfermedad parece estar dentro de parámetros manejables para nuestro sistema de salud y por ahora no hemos tenido un colapso de nuestro sistema como ha ocurrido en otros lugares. La segunda prioridad, que claramente ha sido puesta sobre la mesa, es la de contener la emergencia social. Como acabo de decir, se espera un aumento del desempleo de casi 5 puntos porcentuales en los próximos meses. Incluso hay algunos estudios recientes, el Instituto de Economía lo acaba de divulgar, unas estimaciones de un aumento de la pobreza a partir de lo que ya ha estado ocurriendo, de casi 3 puntos porcentuales, hablando de que casi 100.000 personas más ingresarían en lo que sería población vulnerable. O sea que esto nos parece que es un tema importante para destacar por dónde va a estar puestos los focos de la política. La población vulnerable en Uruguay era una hasta los primeros días de marzo, pero las medidas de distanciamiento social promovidas y la afectación de estos sectores de actividad que, como los que ya mencioné, han afectado allí al trabajo informal, al sector, a las cuentapropistas y a pequeños empresarios, ha provocado que un conjunto de personas que no eran vulnerables a los primeros días de marzo o que eran relativamente poco vulnerables, hoy se volvieron bastante vulnerables como consecuencia de la situación, lo cual hace que las medidas de política económica para compensar o para proteger estos sectores probablemente deban extenderse en el tiempo en función de cuánto duren algunas de estas medidas para esos sectores y probablemente profundizarse para proteger con más recursos a estas personas que han caído en esta situación de mayor vulnerabilidad. Y esto el gobierno lo ha estado haciendo el primer día y lo ha estado, aparentemente por las declaraciones que hemos escuchado, reevaluando de cómo se incrementan y o cómo se extienden en el tiempo algunas de las medidas que ya han sido desplegadas. Y la tercer eje de orientación de la política ha sido mantener el sistema de pagos, donde tanto lo que han sido iniciativas desde el lado de promover más recursos para sistemas de garantía que permitan apalancar una mayor asunción de riesgo por parte del sistema financiero, como son el relajamiento de las condiciones regulatorias o de supervisión de parte del Banco Central para las entidades financieras en cuanto a la asunción de riesgos han sido relajadas, o el darle rebaja de encajes al sistema bancario de manera tal de que tenga más disponibilidad de recursos para poder dar asistencia de crédito. O sea, hay un conjunto de medidas que el Banco Central ha estado desplegando y que las autoridades económicas han estado desplegando, que básicamente se proponen mantener la actividad en marcha, esto es, hacer que la destrucción de la economía sea lo menor posible, en tanto es la variable crucial para que el empleo se vuelva a recuperar. Y eso requiere empresas que tengan la liquidez en el sector real suficiente, eso requiere un sector financiero capaz de canalizar recursos, y eso al mismo tiempo lo que requiere son ayudas o relajamientos de condiciones financieras para las empresas, de manera tal de que el sistema de pagos no se rompa, porque el riesgo que tenemos aquí es que si las empresas ingresan en problemas de liquidez y eventualmente de solvencia, rápidamente sus proveedores van a sufrir estas consecuencias y eso va a generalizar el problema al conjunto de la economía. O sea que, al igual que ocurre en la mayoría de los países del mundo, el gobierno uruguayo reaccionó, en mi opinión, bastante rápido, de manera bastante proactiva y con bastante transparencia en orientarse a estos tres objetivos que, insisto, son lo que uno observa en casi todos los lugares del mundo que han sido las prioridades de los gobiernos. En ese contexto, nosotros lo que estamos mirando hacia adelante es un escenario, digamos, de afectación importante de la economía uruguaya, aunque no dramática. De hecho, nosotros, al igual que la mayoría de los analistas en este momento, estamos haciendo un análisis en base a escenarios. Hemos considerado 3 escenarios. No voy a describir los 3 escenarios, voy a concentrar solamente en hablar del escenario que creemos más probable. Simplemente les voy a decir que el escenario de V, que es una recuperación rápida, que es el que está dibujado allí en ese gráfico, supondría que asumir que la economía global revierte estas medidas de distanciamiento social ya en el mes de mayo y que estamos en un proceso de normalización bastante generalizada a nivel global a partir de junio, lo cual así haría que
y al mismo tiempo es asumir que la situación sanitaria en Uruguay permanece bajo control, como aparentemente está el día de hoy, en los próximos meses. Nosotros tendemos a pensar que, por diversas razones, este escenario no es el más probable, por una combinación de que la recuperación global es más lenta y que eventualmente, como dije antes, los procesos sanitarios en Uruguay puedan tener marchas y contramarchas, lo que termine llevando a que esta aparente mayor apertura de la actividad económica pueda tener algún retroceso durante el invierno. Por lo tanto, creemos que el escenario más probable es el escenario de U, que es un mantenimiento de actividades intermitentes durante 6 meses del inicio de este proceso, esto es llegar hasta septiembre con una situación de anormalidad, o dicho en otras palabras, que la normalidad nueva se instala definitivamente a partir del último trimestre de este año y que la actividad comience a mejorar recién de manera clara a partir del 2021. Ese escenario es un escenario de destrucción permanente de empleo y de algunas empresas, de una ruptura más o menos duradera de cadena de pagos, aunque no dramática, y donde en algún momento podría llegar a ocurrir que el Estado tenga que proveer asistencia financiera directa al sector privado por dificultades severas. Este es el escenario más probable para nosotros, aunque ahora voy a hacer algunas consideraciones al respecto, y hay un escenario de L que definitivamente lo creemos muy poco probable, que supondría asumir que el distanciamiento en Uruguay persiste durante todo el 2020 y que la normalización tiene lugar de manera muy lenta a partir del año que viene. Creemos que este escenario es un escenario realmente complejo, que supondría incluso problemas de financiamiento para el Poder Ejecutivo, para el gobierno central, que solamente el Banco Central podría terminarlo otorgando. Creemos que es un escenario muy poco probable y por lo tanto no lo estamos, lo hemos cuantificado, pero no lo estamos queriendo ni siquiera compartir porque no vale la pena. En ese escenario, en ese contexto, lo que quiero explicarles ahora es este escenario digamos, de U-shape, en qué se traduce concretamente en términos de actividad y esencialmente se traduce en una contracción, como les voy a explicar enseguida. Esta era nuestra visión, como ustedes recuerdan, de las últimas veces que nos vimos el año pasado, de la actividad económica para 2020. Nosotros creíamos que la economía uruguaya iba a crecer 2,3%, aproximadamente 1,8 puntos de ese 2,3%, o sea, más de las 2/3 partes de ese crecimiento iba a venir explicado por las obras de infraestructura previstas en el marco de UPM y otras que estaban previstas en el marco de la maduración de las PPPs. Sin embargo, nuestra mirada del escenario, insisto, de U, nos da una perspectiva de crecimiento para este año negativa en 3,7. Esto es asumiendo que la planta de UPM se construye, que los proyectos de infraestructura se desarrollan, lo único que una velocidad más lenta de lo que estaba previsto, entre otras cosas porque hay suministros relevantes para la producción tanto de las vías férreas como de la propia planta, que están ralentizados a nivel global por medidas de lockdown que han tenido lugar en lugares remotos donde se están produciendo insumos. Pero en cualquier caso, o sea, esto quiere decir que el proyecto de UPM va, pero que va a tener un efecto más significativo para 2021 que en 2020, y eso nos da que la economía uruguaya, con toda la mirada que hemos descrito antes, y contabilizando que las medidas de distanciamiento social persisten de manera intermitente hasta septiembre, aunque con proceso de liberalización, si la situación económica, si la situación sanitaria no empeora, bueno, nos da un crecimiento negativo de 3,7 para este año. Con un escenario, como es natural, de depreciación, de afectación negativa de la situación fiscal. Recuerden que nosotros partimos de una situación fiscal de un déficit del orden del 5% a finales del año pasado, pero nuestra mirada nueva en relación a lo que es la evolución esperada de los ingresos del sector público asociada a esta contracción de actividad, sumado a lo que son los aumentos de gasto que están asociados a transferencia de recursos, a población vulnerable, a afectación de recursos, a darle asistencia financiera a las empresas o directamente a la reasignación de impuestos como consecuencia de que se permite el diferimiento de pagos, todo lo cual nos da que el escenario fiscal debería tener un deterioro importante, probablemente acercándose a un déficit del orden del 9% en algún momento del tercer trimestre, aunque mejorando
sobre fin de año y cerrando en un déficit en torno al 7,5-8%. O sea que claramente estamos ante un escenario de deterioro fiscal, que en todo caso lo que hace es introducirle más presión al gobierno sobre cómo traza un plan macroeconómico creíble y consistente de cara al periodo 2021-2025. O dicho en otras palabras, lo que hemos observado en las últimas semanas con las calificadoras de riesgo, que todas han ratificado el nivel de calificación que tenían, aquí nosotros estamos transcribiendo parte de lo que comunicaba Fitch, que es una de las tres grandes calificadoras que se pronunció en las últimas semanas, dicen, lo que nosotros estamos analizando es que las calificadoras estarían diciendo algo parecido a lo que los inversores están evaluando. Bueno, es lógico que durante el año 2020 la situación fiscal de Uruguay empeore, a pesar, desde niveles ya negativos o ya frágiles de donde arrancó, como consecuencia de que estamos asistiendo a un evento de estas características como el que describimos recién. En todo caso, lo que queremos ver, antes de tomar decisiones sobre la calificación de riesgo, que eventualmente corrijan a la baja la perspectiva o eventualmente la propia calificación, es ver cuál es el plan macroeconómico del gobierno. Y el plan macroeconómico del gobierno lo vamos a ver a través de 2 o 3 instrumentos. Uno es lo que ya el gobierno ha puesto sobre la mesa, que es la ley de urgente consideración, donde allí hay reformas más o menos de largo plazo que pretenden mejorar el clima de negocios de Uruguay y que van en la dirección de promover más eficiencia. Por lo tanto, lo que transmite el gobierno enviando el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento es que, independientemente de la gravedad de la crisis y de la emergencia de medidas urgentes que hay que ir tomando, el gobierno sigue siendo consistente con lo que fue su discurso de campaña y lo que fue el mandato recibido de parte de la población, y por lo tanto ataca los problemas estructurales que tenía diagnosticados como problemas, entre los cuales hay varios capítulos asociados al funcionamiento de la eficiencia de la economía, como sea la regulación de algunos sectores, pero también hay una regla fiscal que supuestamente debería mejorar el clima de la gestión de las finanzas públicas hacia adelante. Y la otra herramienta bien relevante es el presupuesto, la ley de presupuesto, que como ustedes saben el Poder Ejecutivo debe remitir al Parlamento el 31 de agosto y que el Parlamento tiene plazo hasta el 31 de diciembre, más o menos, para poder aprobar. Por lo tanto, lo que nosotros creemos que está ocurriendo aquí es que las calificadoras de riesgo en este escenario global, que digamos de crisis, pero no de descontrol y con un escenario financiero todavía con mercados abiertos, han decidido esperar para ver qué es lo que el Poder Ejecutivo le va a remitir al Parlamento en agosto. Si allí hay un plan macroeconómico y en particular un plan fiscal que esté alineado a las restricciones fiscales del país y que sea, por un lado, creíble en el sentido que lo va a poder cumplir y que sea factible, esto es, que las resistencias políticas que va a desplegar son manejables. Bueno, si el gobierno lograra plasmar eso en un proyecto de presupuesto y la discusión presupuestal que se visualice entre agosto y octubre apunta a que ese proyecto o esa idea de plan fiscal consistente es aprobable por el Congreso, probablemente asistamos a que las calificadoras de riesgo decidan mantener o corregir levemente a la baja las perspectivas de nuestra deuda soberana. Sin embargo, si por el gobierno no tuviera capacidad de generar un proyecto articulado y consistente que cumpla estos requisitos que yo decía, o el Parlamento no muestre señales de aprobar un plan remitido por el Ejecutivo consistente, probablemente asistamos a una rebaja de la calificación, pero en cualquier caso creo que lo que ha ocurrido, como lo señala Fitch, es que la combinación de un país con instituciones sólidas y con credibilidad y reputación de buen pagador, con un gobierno que ha actuado rápido y diligentemente para atacar el problema sanitario y el problema de emergencia de la crisis potencialmente social que atraviesa el país, y con una situación de liquidez no frágil, digamos, o sea que con una situación financiera para el manejo de las finanzas públicas del año 2020 que no introduce mucha presión para este año, sí probablemente para el año que viene, las calificadoras de una manera prudente han decidido esperar un poco Uruguay, esperar la segunda mitad del año. Fitch probablemente es la más dura en su comunicado, donde incluso incursiona diciendo que para poder resolver el problema fiscal que va a emerger de este año 2020 no es posible evitar el aumento de impuestos, algo que
seguramente va a evaluar qué es lo que el gobierno propone en la segunda mitad del año. Pero en cualquier caso, lo que creemos es que la situación fiscal se va a deteriorar y que su mejora va a depender de la gravedad y la extensión de la situación de excepcionalidad que estamos asistiendo y por tanto la afectación de las finanzas públicas en función de eso, y las perspectivas hacia adelante dependen crucialmente de lo que el gobierno sea capaz de plasmar en el plan de presupuesto y el Parlamento sea capaz de aprobar una vez que eso sea enviado. Por lo tanto, para terminar, y habiéndome extendido bastante más de lo que pensaba, y estar dispuesto a responder preguntas que eventualmente haya, básicamente los comentarios nuestros son: estamos ante una situación bien compleja de calibrar, cuyo origen está lejos de nuestra disciplina. La economía global está operando claramente fuera del equilibrio. En todo caso, lo que estamos transitando es una situación hacia un nuevo equilibrio. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y cómo va a ser ese equilibrio, todavía nos falta mucha información para poderlo hacer o analizar a nivel global. Como les dije, es un shock de oferta amplificado por un shock de demanda. Creemos que es un fenómeno transitorio. En nuestro escenario base estamos asumiendo de que en la segunda mitad del año las economías avanzadas empiezan a recuperarse, pero sobre todo que el liderazgo de la recuperación global empieza en Asia y China va a ser uno de los motores para hacerlo, todo lo cual nos va a dar una oportunidad de subirnos a un escenario de recuperación relativamente rápida, en tanto somos exportadores de alimentos y a su vez los precios de ellos han sido afectados relativamente menos que otros productos de otros países exportadores a nivel regional. En cualquier caso, a pesar de ese escenario, digamos, de esa mirada relativamente optimista respecto a la recuperación, creemos que tenemos una recesión en 2020 seguro, con efectos severos y claros sobre el consumo privado, y donde eventualmente las exportaciones van a ser la variable de recuperación, pero que va a estar fuertemente condicionada por la recuperación de la demanda global. El escenario sobreviniente en 2020 provocó un cambio de expectativas, un cambio de prioridades a nivel de gobierno, donde claramente la recomposición fiscal se procesa a partir del 2021, donde este año las prioridades son las que yo señalaba, que son atacar la emergencia asociada a la crisis. Eso va a traducirse en mayor déficit fiscal y eso va a requerir, para corregir esto de cara al futuro, una combinación de más austeridad y o más inflación. Mientras mayor sea la austeridad, más exigentes vamos a poder ser con la inflación. Mientras menor sea la austeridad aprobada por ese presupuesto a partir de 2021, la inflación va a jugar un papel más relevante de cara hacia adelante para poder resolver los problemas fiscales. No es algo dramático, pero es algo complejo y grave de gestionar, y donde la clave es cuánto dura esto. El último comentario es que es, digamos, muy probable que el nuevo equilibrio al que asistamos, o la nueva normalidad, traiga un conjunto de cambios relevantes para el comportamiento de las personas, para los hábitos de las personas, todo lo cual se va a traducir en efectos económicos relevantes. Hay sectores de actividad que van a quedar severamente afectados, típicamente los asociados a espectáculos masivos, donde haya mucha concentración de población, típicamente lo que son los viajes de larga distancia por placer, va a demorar en reconstituirse el turismo de largo desplazamiento. Las actividades de los comercios, restaurantes y hoteles van a estar afectadas de repente de manera no severa, pero sí afectadas, hasta tanto no haya soluciones más sostenibles para el fenómeno de salud que subyace. Sin embargo, va a haber otros sectores con enormes oportunidades y con ganancias atractivas. Claramente el sector telecomunicaciones es uno a nivel global, pero en particular también a nivel de Uruguay. Todo lo que tiene que ver con el sector distribución del negocio retail y las cadenas de distribución del negocio retail también van a ser sectores relativamente favorecidos, porque la gente va a procurar la compra online con mayor intensidad de lo que lo hacía. Claramente todo lo que rodea al sector salud, no solamente los prestadores, sino los proveedores del sector salud van a ser ganadores a nivel global de este escenario. Me refiero a laboratorios y a todos los suministradores de artículos vinculados al sistema, porque lo que va a surgir de esto es un mayor gasto en salud y una mayor atención a los esquemas de prevención asociados a la salud. Con lo cual,
Lo que quiero decir con esto es que, si bien es cierto que a lo que estamos asistiendo es a un evento muy significativo, que tiene consecuencias negativas sobre algunas cosas que veíamos como normales o habituales hasta hace tan solo pocos meses, el nuevo equilibrio, que no sabemos cuándo va a emerger, ni cuán diferente va a ser a lo que conocíamos, va a traer igual noticias positivas para muchas actividades y seguramente va a estar en la capacidad de adaptación de las empresas y de reacción de las empresas, como es obvio, el hecho de que puedan aprovechar esas oportunidades. Esos eran nuestros comentarios. Yo me extendí más de lo que quería y les agradezco su atención y por supuesto ahora si tienen preguntas o comentarios son bienvenidos. No sé si ahí, Germán, me podés ayudar. Sí, buenos días. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las perspectivas para Argentina y para Brasil y cuál es el impacto que eso puede tener en Uruguay más allá del impacto que tiene la pandemia. Bien. Déjeme que se lo diga de esta manera. Esta es muy rápido, ¿no? Esta es la mirada de consenso hoy sobre Argentina. Una caída severa de la actividad para el año 2020, 5,7%, y una recuperación en principio para el año que viene. Y esta es la mirada del consenso hoy para Brasil. Una caída también importante del 3,8% para este año y una recuperación del 3,2%. En líneas generales, si se acuerdan ustedes, la última vez que nos vimos, en el año pasado, mejor dicho, la penúltima vez que nos vimos, el mensaje nuestro era: Brasil va a ser neutro, no nos va a ayudar ni complicar, porque está en un proceso de recuperación y consolidación fiscal y haciendo las reformas que eventualmente requiere. Pero tiene por delante todavía muchos obstáculos para poder levantar las barreras al crecimiento y financieramente va a permanecer relativamente estable, por lo tanto no se va a abaratar en términos relativos significativamente respecto de Uruguay, con lo cual va a ser una economía que no nos va a complicar, aunque tampoco nos va a ayudar mucho. Lamentablemente en Brasil el escenario se ha vuelto más complejo porque la crisis del coronavirus le pega directamente a Brasil por varias razones. La primera le pega porque es un país con varias ciudades densamente pobladas, que es donde hemos observado la mayor manifestación del problema, con lo tanto con alta probabilidad de colapso del sistema sanitario en algunas de ellas. La segunda razón es porque es un país con alto nivel de pobreza y por lo tanto con alto riesgo de que población muy vulnerable quede afectada por el funcionamiento de la economía, pero también por el fenómeno sanitario. Lo que va a llevar a que el Estado tenga que expandirse y eso va a provocar estos deterioros fiscales significativos, como lo muestra el cuadro que está allí puesto sobre la mesa. Pero a su vez, como habrán visto, en Brasil sobrevino una crisis política que está asociada a, yo diría de manera cuidadosa, una cierta inestabilidad emocional de su principal figura de conducción, que claramente choca de manera permanente con diversos estamentos de la conducción del Estado, lo cual introduce incertidumbre sobre la capacidad del gobierno y en particular del presidente de gestionar una crisis de estas características. Y bueno, eso introduce mucha presión. Eso está detrás de la depreciación. Todos estos fenómenos que yo acabo de describir, que provocan una inestabilidad política y que tienen esta inestabilidad económica subyacente, han provocado el deterioro de las expectativas sobre Brasil, lo que provocó una depreciación intensa de la moneda. La depreciación del real ha sido de las más significativas en la región. Fíjense, ahí lo muestro en el gráfico de la derecha, e incluso la afectación de su mercado bursátil también ha sido significativa. O sea que en realidad Brasil va a ser un país, digamos que ya no va a ser neutro, probablemente sea un país que le introduzca a la región una presión bajista, y ni que hablar si es como algunas informaciones que circulaban anoche en la prensa internacional, se convierte en el principal foco sanitario a nivel global. Hay quien especula que en pocas semanas Brasil podría adelantar a Estados Unidos en términos de contagios y en términos de personas fallecidas. Si eso fuera así, bueno, realmente estaríamos ante una situación de una economía brasileña muy afectada porque las medidas de distanciamiento van a ser promovidas. El caso de Argentina es un caso curioso en el sentido siguiente. Argentina, si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos que nos iba a complicar porque era un país que iba a tener un desempeño muy inestable, muy incierto, porque tenía un capítulo muy importante que resolver, que era reprogramar su deuda de la manera más ordenada posible, porque no tenía acceso a financiamiento y porque no tenía recursos para poder honrar sus vencimientos del año 2020.
todo lo cual iba a introducir mucha presión sobre la situación macro, porque iba a tener que monetizar el déficit, y eso y además iba a tener que, la orientación del gobierno iba a promover la persistencia de un escenario de represión financiera, con tasas de interés negativas, con tipos de cambios múltiples, con intervenciones o con controles sobre su sistema bancario, todo lo cual iba a provocar incertidumbre, que no iba a favorecer la inversión, y generando volatilidad nominal y por lo tanto probabilidad de que no solamente Argentina no creciera, sino que además se persistiera o consolidara su abaratamiento relativo respecto a Uruguay, lo cual iba a dar lugar a temporadas turísticas negativas. Ese escenario persiste prácticamente de la misma manera, o sea, Argentina está, como ustedes habrán visto en estas últimas horas, procurando negociar su reestructura de deuda, Argentina está expandiendo su base monetaria de manera significativa, como lo ven en el gráfico de la izquierda, porque está financiando medidas de expansión por el lado financiero, pero también por el lado fiscal. Eso ha provocado una mayor brecha de cambiaria entre el mercado mayorista y el mercado minorista, lo cual ha alentado una mayor incertidumbre. Todo lo cual se traduce en un escenario que lo único que hace es reafirmar o en todo caso agravar la perspectiva que teníamos a finales del año pasado. La única ventaja que tiene Argentina en todo esto es que, a diferencia de lo que pasaba el año pasado, donde era el malo de la clase, era por enésima vez el país que iba a incumplir o no iba a honrar sus vencimientos y que iba a apreciar una reestructuración de su deuda medianamente compulsiva, y eso le iba a traer una cierta severidad del análisis del mercado internacional. La ventaja que tiene hoy Argentina es que en este escenario 2020, 2021, va a quedar más disimulado, porque ahora los malos de la clase ya no es sola ella, sino que van a haber varios. O sea, va a haber varios países reestructurando deuda, va a haber varios países eventualmente ingresando en procesos de default, incluso en América Latina. Todo lo cual hace que el escenario en términos relativos para Argentina sea menos malo de lo que era a finales del año pasado, aunque en términos absolutos probablemente es peor, digamos. Entonces, para Uruguay no deberíamos esperar en el corto plazo del lado argentino, ni por el canal de bienes, ni por el canal turístico, una ayuda extraordinariamente positiva. Hay quien especula, y no deja de tener cierta razón, en relación a dos cosas relativamente positivas que podrían provenir de Argentina. La primera tiene que ver con una revalorización de algunos activos en Uruguay, inmobiliarios, por ejemplo, como consecuencia de que el deterioro global hace que las inversiones no tengan mucho lugar a donde irse, y por lo tanto el viejo y querido destino uruguayo para alguna parte de la población argentina podría llegar a ser atractivo. Y la segunda es que en este contexto de mayor restricción al desplazamiento de las personas de larga distancia, y por lo tanto con un turismo, digamos, global menos intenso, bueno, los destinos cortos o los destinos cercanos se vuelven más atractivos, lo cual podría hacer que ciertos sectores de la población argentina pudieran retornar a territorio uruguayo con visitas incluso más prolongadas de las que habitualmente tienen durante el verano, por ejemplo. Bueno, son argumentos, digamos, que son de recibo, pero todo eso requiere que la economía argentina mejore en algún lugar, o sea, que mejore en su capacidad en sus expectativas, en su confianza sobre sí misma, en sus ingresos, en los ingresos de los hogares, y digamos, en la confianza que tengan respecto del futuro. Todo lo cual creo que a lo largo del 2020 no vamos a ver mejoras sustantivas, con lo cual yo diría, Argentina sigue siendo un dolor de cabeza para Uruguay, pero en el marco del conjunto de dolores de cabeza que hoy tenemos, Argentina pesa menos de lo que pesaba a finales del año pasado. O dicho en otras palabras, para Uruguay hoy es mucho más importante la recuperación de China o una no afectación severa de los mercados financieros globales para seguir accediendo a financiamiento a tasas razonables, o el manejo exitoso de nuestro estrés en nuestro sistema sanitario para ir levantando las medidas de distanciamiento de ciudad en Uruguay. Eso es mucho más relevante hoy para la política económica que los efectos colaterales del desorden argentino. Creo que con eso, no sé si respondí más o menos lo que estaba sobre la mesa. Hay una pregunta adicional que tiene que ver con la probabilidad de un default de Argentina ahora en los próximos meses o en las próximas semanas.
Bueno, yo diría que no es bajo. Fíjense, este sigue siendo el escenario. ¿Se acuerdan de este análisis que habíamos hecho, no? Estas son las reservas disponibles de Argentina, 25 mil millones de dólares. La base monetaria y todos los depósitos en moneda nacional equivalen a 56 mil millones de dólares. Los depósitos en moneda extranjera, en depósitos en dólares, son alrededor de 18 mil millones de dólares, y los vencimientos en moneda extranjera con privados para el próximo año son 16 mil millones de dólares. O sea, Argentina no tiene capacidad de honrar sus compromisos si no tiene acceso a financiamiento, y en el mundo actual no tiene acceso a financiamiento, todo lo cual hace que Argentina tenga que monetizar muchas de estas, eventualmente monetizar muchas de estas demandas que pueden provenir sobre sus activos de reserva, lo cual hace que uno de esos esquemas sea defaultear. Habrán visto que Argentina abrió una instancia de negociación con sus acreedores que no fue aceptada, que hay abierta todavía instancia de negociación durante mayo, pero Argentina tiene altas chances de reestructurar la deuda de manera compulsiva y por lo tanto de ingresar en una calificación de default en la medida que esa reestructura no fue hecha en base a lo que los contratos firmados por Argentina con sus acreedores establecían en relación a mayorías, a cláusulas de acción colectiva, etcétera. O sea que nosotros creemos que la probabilidad de que Argentina ingrese en un escenario de default no necesariamente desordenado y desmelenado como el que vimos en 2001, pero sí un escenario que sea calificado por las calificadoras de riesgo como un default en los próximos meses y en las próximas semanas es elevado. Es lo mismo que decíamos en diciembre, en todo caso reforzado por todo lo que dijimos antes. ¿Qué impacto podría tener una ola de reestructuras masivas a nivel global? Si eso se podría traducir en una crisis financiera sistémica en el corto plazo o no. Bueno, está bien la pregunta. Es difícil de responder esa pregunta porque depende de cuán masivas son y de qué envergadura terminan siendo y quiénes son los acreedores más afectados. Pero si aquí estuviéramos ante una ola de reestructuras de deudas soberanas en países avanzados, no solamente emergentes, esto podría tener consecuencias muy importantes sobre los sistemas de pensiones, sobre fondos de inversión y sobre sistemas bancarios. O sea, por ejemplo, si estuviéramos ante un escenario de reestructura de la deuda italiana, hay información sobre que la exposición del sistema bancario italiano a la deuda soberana italiana no es despreciable, y siendo el sistema financiero italiano un sistema bancario, un sistema con fragilidades, no generalizadas, pero sí con algunos bancos con fragilidades, aquí podría haber un problema. Si estamos hablando de un escenario de reestructura de deuda en algún lugar muy relevante, como puede ser Japón o como puede ser otra economía global, podemos asistir a un escenario complejo para los acreedores. En cualquier caso, quiero sí decir que la mayoría de los analistas reputados del mundo hoy, salvo excepciones menores, no están hablando de un escenario de crisis financiera global. Sí hay varios hablando de reestructuras de deuda, como les señalaba antes. Rogoff y Reinhardt hablan de reestructuras en el marco de reestructuras ordenadas que darían lugar a espacios de negociación entre acreedores y deudores que no necesariamente conducen a un proceso de crisis financiera global, no aunque sí posiblemente de afectación de algunas entidades. Hay otros, como Rubini, que sí señalan desde hace mucho tiempo el riesgo del mundo de enfrentarse a una crisis financiera global como consecuencia del alto nivel de endeudamiento de los países, de la alta fragilidad de algunos sistemas bancarios o sistemas financieros globales, y que él sostenía que bastaba con que hubiera cualquier evento negativo para que esto se precipitara. Bueno, él estaba repitiendo hace algunas semanas donde han querido escucharlo, que este evento inesperado precisamente es este evento del COVID, y por lo tanto él cree que ese escenario de crisis financiera que venía anunciando, que venía especulando sobre él hace tiempo, tiene alta probabilidad de materializarse en 2021. Pero insisto, es una opinión no muy generalizada entre los analistas, es un riesgo importante. Bien, por último, para el caso uruguayo, la pregunta es, ¿cuál será el impacto de la crisis sobre el precio de los inmuebles?
Wow. Este, como todo, como todo proceso aquí, confluyen, digamos, presiones en una dirección y en otra, por un lado, y por otro lado, el hecho de que predomine las presiones de un lado o del otro dependen de la duración del fenómeno. A ver, primero, una afectación, una depreciación intensa de la moneda, como la que acabamos de observar en Uruguay, que en nuestra opinión se va a consolidar. Nosotros estamos, como habrán visto en nuestra transparencia, hablando de una depreciación nominal de 28% del peso uruguayo en este año, con una inflación que va a consolidarse en torno al 10%, eso va a suponer una depreciación real del orden del 20%, eso supone una afectación promedio de los ingresos de los hogares del orden del 15-20%, o sea que las familias van a ser 20% más pobres en dólares de lo que lo eran a principio de año, si nuestros números son relativamente razonables. Supone que las personas tienen menos disponibilidad para comprar un activo o activos que se venden en dólares, o que en Uruguay habitualmente se transan en dólares. O sea, dicho en otras palabras, cuando hay depreciaciones reales intensas de las monedas, los precios de los activos los precios de los inmuebles deberían corregirse a la baja, porque esencialmente la gente es menos rica en dólares. Eso es un elemento que va en una dirección. En la otra dirección, con este mayor nivel de incertidumbre y con más volatilidad en los mercados y con agentes muy aversos al riesgo, es posible que desde el punto de vista especulativo tengamos agentes que procuren buscar en los inmuebles algún tipo de protección. Pero eso va a depender, naturalmente, del precio del punto de partida. Yo visualizo que algunos inmuebles, por ejemplo, vinculados a la tierra, pueden tener mayor probabilidad de estar estimulados que otros inmuebles, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo, de los precios de los que partimos son relativamente altos. Y en el medio podríamos entrar a considerar los precios, por ejemplo, en las zonas turísticas, donde desde hace tiempo hay una sobreoferta de productos a la venta. Entonces yo diría que, otra vez, los ingresos de los hogares van a estar afectados negativamente en dólares, por lo tanto eso afecta negativamente el precio de los inmuebles. Una demanda por motivo de especulación asociada a la incertidumbre podría provocar digamos, una presión en dirección opuesta, más con énfasis en inmuebles de naturaleza productiva que de naturaleza destinada a la vivienda. Pero todo esto depende, como dije, de la duración. Si estamos ante un evento corto, esto es, si estamos en un escenario de V y estamos que a partir del mes de junio la vuelta a los colegios o a las escuelas, a la educación volvió, estamos con reapertura de centros comerciales y no hay retrocesos en el caso uruguayo de las actividades de distanciamiento social, producto que el clima global mejora y que la región no implosiona. Bueno, seguramente los cambios de los precios de los inmuebles van a ser bastante marginales y por tanto deberíamos pensar que los inmuebles no van a cambiar dramáticamente sus precios. Por el contrario, si el fenómeno fuera muy largo y muy prolongado, o la situación de Brasil sanitariamente se volviera dramática y Uruguay tuviera que gestionar un invierno complejo en términos sanitarios, y eso supusiera prendidas y apagadas la actividad, eso va a suponer una percepción más duradera de este fenómeno, probablemente una depreciación más intensa de la moneda, y yo ahí visualizo una corrección del precio de los inmuebles a la baja, no de manera dramática, pero sí una corrección a la baja de cara a 2021. Pero bueno, insisto, este es un terreno muy especulativo que está jalonado por este conjunto de razonamiento que acabo de hacer. No sé si hay algún comentario o pregunta adicional. Si permitís una chapa, te pregunto por las estimaciones para 2021 en Uruguay. Bueno, insisto, nosotros estamos en un escenario de U, y por lo tanto eso supone una contracción de 3,7 para este año y una recuperación en el año que viene modesta. Una recuperación, todavía es prematuro para decirlo, pero lo que estamos estimando nosotros es una recuperación del orden del 3%, 3,5%, que básicamente lo que va a hacer es compensar la contracción del año 2020. Eso supondría por un rebote, cuando nos estemos comparando con el año 2020, y por otro lado porque la maduración de la obra de UPM
tendría lugar con más énfasis el año que viene que este año. Entonces, un escenario de U lo que nos deja es una destrucción relativamente permanente de empleo y relativamente permanente de empresas, lo cual hace que el rebote el año que viene pueda existir, pero no con la misma potencia que podría haber tenido si el evento hubiera sido más corto, pero, y eso hace que el incremento de la actividad debería ser menor que las contracciones de este año. Sin embargo, lo que vamos a tener el año que viene, que nos va a ayudar, es un mayor efecto de lo que es UPM, y eso nos va a permitir que el rebote probablemente compense la caída de este año. Pero eso, insisto, lo que está asumiendo es el mundo se recupera, no hay una crisis financiera global, Uruguay logra pilotear esto con éxito, probablemente no pierda el grado inversor, o sea, no todas las calificadoras de riesgo lo saquen del grado inversor, y tenga un plan fiscal macroeconómico creíble y consistente de cara al 2021 en adelante. Para todo eso que acabo de decir, hay muchos IF, o hay muchos que todavía nos faltan ver. O sea, tener una estimación más robusta del 2021 requiere que pasemos por lo menos la primera parte del invierno, que estemos parados más en julio. Creo que con eso ya vamos cerrando. Bien, entonces yo les agradezco mucho a todos por estar aquí hoy, por habernos acompañado. Como todos saben, nuestros clientes los vamos a estar alimentando con nuestras actualizaciones de estimaciones, tanto de inflación como de actividad, y como nuestros análisis periódicos. Y para todos aquellos amigos que hoy nos acompañaron, les agradecemos que se hayan arrimado a esta iniciativa nuestra de compartir hoy esta mirada. El mensaje final es, a pesar de que el diagnóstico que podemos poner arriba de la mesa puede parecer muy negativo, hay 2 o 3 comentarios que parece que son relevantes ponerlos en perspectiva y que son positivos. El primero es, cuando uno mira Uruguay de afuera, y nosotros hemos estado hablando con mucha gente en estos días del exterior, la mirada sobre Uruguay es una mirada positiva, de un país institucionalmente sólido, de un país creíble, con un sistema político, más allá de sus diferencias, cohesionado, y que más allá de sus avatares de discusiones, coopera y no está enfrentado. Y eso es un activo muy importante. Segundo, con un gobierno que reaccionó rápidamente y que, a pesar del mandato recibido y el diagnóstico que traía, comprendió muy rápidamente la gravedad de la situación y asumió de que el escenario fiscal de este año no es la prioridad, y que en todo caso la prioridad es de 2021 en adelante, pero que el escenario más relevante es contener, digamos, es garantizar que el sistema de salud no colapse, evitar una situación social convulsa y mantener la economía en funcionamiento. Y eso, aunque parezca algo bastante obvio, cuando uno mira el mundo y cuando uno mira la región, no todos los países reaccionaron con la velocidad y con la rapidez que el gobierno uruguayo lo hizo, y mucho menos si uno toma en cuenta el poco tiempo que hacía que había asumido. Y eso también es mirado como un activo positivo desde fuera de Uruguay. Y la otra cosa que es mirada como un activo positivo desde fuera de Uruguay es que, a diferencia de muchos países de la región, Uruguay tiene instrumentos a su disposición que permiten canalizar de manera efectiva y relativamente rápida la ayuda a los colectivos vulnerables o a los colectivos afectados. O sea, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, Uruguay tiene un seguro de desempleo largamente consolidado, un seguro de enfermedad largamente consolidado. Uruguay tiene un Ministerio de Desarrollo Social con varias herramientas que está siendo desplegadas y usadas por el gobierno. Uruguay tiene un excelente sistema de conectividad en telecomunicaciones, lo cual favorece que este desarrollo de la economía virtual pueda materializarse y la economía se mantenga. Uruguay tiene una inclusión financiera bastante amplia, sobre todo a partir de lo que ocurrió en los últimos años, lo que ha permitido canalizar ayudas o usar instrumentos no presenciales para poder canalizar ayudas. Esto es largamente reconocido por los organismos internacionales como activos que Uruguay tiene. Entonces, eso sumado a que el evento sanitario no se agrave, va a dar lugar a un momento de situación grave como la que estamos atravesando en este momento, pero seguramente va a dar lugar a una recuperación relativamente
robusta y sobre todo va a dar lugar, creo yo, a una mayor confianza de la que veníamos trayendo los uruguayos en nosotros mismos respecto a cómo gestionar cosas de la agenda propia compleja. Con lo cual, yo diría que seguramente dentro de un año, cuando estemos mirando esto habrá sido un evento muy importante, muy delicado, con algunos efectos permanentes en algunos sectores, pero que al mismo tiempo va a haber abierto muchas oportunidades, de las cuales hemos aprendido muchas cosas, y que seguramente nos dará, va a acelerar ciertas cosas, por ejemplo, nuestra mayor apertura a la economía global. Así que bueno, esos eran mis comentarios, que pretendían no ser tan pesimistas al final, y los esperamos en nuestra próxima actividad cuando la organicemos, que les avisaremos con tiempo. Buenos días a todos.